Muy buenos días, este es su programa Palabras de Vida. Bienvenidos, yo soy Efraín Paulín, me acompaña conmigo Alan Jacobo y vamos a dar inicio a nuestro programa de esta mañana. Vamos entrando con el intro a radio. Teléfonos en silencio, por favor. Vamos entrando. Vamos entrando en 3, 2, al aire. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida. Yo soy Efraín Paulín, ministro de la Iglesia de Cristo, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo programa en el cual vamos a estar hablando de palabras que nos pueden llenar de felicidad, de gozo, de alegría, porque ese es nuestro propósito. En esta mañana nos acompaña nuevamente nuestro hermano Alan Jacobo. Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí otra vez. Esperemos que pues sea de su agrado y que más que de su agrado que sean palabras edificantes, palabras de vida. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, queridos radioescuchas, y en esta ocasión para compartir precisamente lo que es el amor, la fe y la esperanza. La semana pasada estuvimos hablando acerca del amor y cómo definimos el amor a través de el griego, que es más exacto. Y solamente para complementar, voy a pedirle a a Jacobo que nos lea la definición del amor bíblicamente. Ok, claro que sí. Esto lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice así: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y en el versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como podemos ver en la definición del amor, es algo que no concuerda con el pensar humano. ¿Cómo es que el amor todo lo soporta, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece? Todo esto nos indica que este amor es el amor de Dios, como ya lo mencionamos, si no vamos a ahondar en ese tema porque es algo que ya mencionamos. Pero si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene una duda, y puede contactarse con nosotros a través del chat en WhatsApp, y con gusto vamos a responder a sus dudas. En esta ocasión, como acaba de mencionar Alan, vamos a hablar acerca de la fe y de la esperanza, ya que
no podemos separar la fe, la esperanza del amor. Dice la Escritura que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y la fe, como mencionábamos en alguna ocasión, es algo que nos ayuda a tener esa creencia, a esperar aquello que no vemos. La definición bíblicamente de la fe es algo que no vemos, pero que estamos convencidos de que existe. Es algo que sabemos que va a suceder, aunque no tenemos ninguna base. Y por esa razón es que muchas de las veces se ha mencionado que la fe es ciega, pero en realidad la fe no es ciega. La fe es algo que tiene bases sólidas, pero que muchas de las veces no se considera como tal, porque no es algo palpable. Sin embargo, nosotros que tenemos esta escritura, nos damos cuenta de que esta escritura nos da esa fe en la cual podemos sustentar todas las promesas y de esa manera poder seguir y continuar para alcanzar la esperanza. ¿Cómo podemos nosotros obtener la fe, Alan? Bueno, la fe, dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y por el escuchar, y el escuchar la palabra de Dios. Yo recuerdo, para ilustrarnos un poco, en la escritura nos habla acerca de que en los tiempos de Jesús la gente escuchaba hablar de que el Mesías, el ungido, andaba entre el pueblo. Y para ilustrarnos un poco mejor, quiero contarte brevemente acerca de Bartimeo, ese ciego que escuchó que por ahí andaba Jesús, que podía sanar enfermos, que le había dado la vista a los ciegos, que él le había dado la oportunidad de recobrar el caminar a los paralíticos, que él expulsaba demonios. Y entonces él, al escuchar, empieza a incrementar su fe, empieza a tener fe. Él dice, bueno, si este Jesús es el Hijo de Dios, es el ungido, el que estamos esperando, y él puede hacer todo eso, entonces a mí también me puede sanar. Y ahí es donde empieza él a tener fe. Y cuando en aquel día dices que escuchó el murmullo de las personas y dijo, bueno, ¿qué está sucediendo? Y le dijeron, bueno, es que ahí viene Jesús, el Hijo de David. Y él empezó a gritar, Jesús, Hijo de David. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, bueno, regrésame la vista o dame la vista. Yo estoy ciego. Ahí es cuando viene la fe. Él tenía la certeza, dice el libro de Hebreos, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y rápidamente, para que podamos ilustrarnos un poco mejor, trasladémonos al tiempo de Noé. En aquel entonces sabemos que pues no había llovido, sabíamos que no caía agua del cielo, pero Dios le dijo que construyera un arca, y él, a pesar de que no veía, a pesar de que para él era algo incongruente, él tenía la fe de que podía construir esa barca para salvarse él y toda su familia. Dios le había dicho algo que él no podía ver, pero él tenía la certeza de lo que le habían dicho iba a ser, era cierto, y por eso él se tardó muchísimos años, más de 80 años, en poder construir esa arca. Y al paso del tiempo, él logró constatar que realmente la fe es eso, es la certeza de los que se espera, la convicción de lo que nosotros no podemos ver. Muy bien, pero en realidad Noé no podría tener esa fe si no hubiera escuchado la voz de Dios. Exacto. Como escuchó la voz de Dios y escuchó lo que iba a suceder, por eso es que tuvo fe. Así es. Y esto me llama mucho la atención porque en ocasiones hay personas que dicen, bueno, es que yo tengo la fe de mis padres o yo heredé esta fe. Y a veces se tiene fe por costumbre o por tradición o por herencia. Sí. Pero de acuerdo a lo que tú has mencionado, esa fe solamente se puede obtener si escuchamos la voz de Dios. Así es.
Sí, porque también existe, he escuchado personas que dicen, bueno, yo le tengo fe a la ciencia, yo le tengo fe a este medicamento, yo le tengo fe. Hay distintos tipos de fe. Yo quisiera mencionarlo así, la fe bíblica, la fe que fue instituida por Dios, y la fe, podamos decirlo así, la fe que nosotros tenemos en algunas otras cosas seculares, por decirlo así, o fe en otras cosas que precisamente no son bíblicas, ¿no? Sí, en este caso estamos hablando de una fe que nos va a dejar frutos, pero eternos, no frutos momentáneos, no frutos solamente en esta vida, porque es verdad que algún medicamento, es verdad que algo te puede ayudar momentáneamente, pero no te puede dar esa bendición eternamente. Okay. Y la diferencia de esta fe, de la fe en Dios, que es una fe verdadera y es una fe activa, es que el propósito es alcanzar todas esas bendiciones. Como mencionaste, el ciego Bartimeo escuchó a Jesús y él dijo, yo quiero. Y cuando se acercó a Jesús, él recibió la vista. Aunque muchos le estaban diciendo, cállate, cállate, no interrumpas. Pero él dijo, no, yo quiero en un encuentro con Jesús, yo creo que él me puede sanar. Y recibió la vista. Entonces, por eso en esta ocasión, hermanos, amigos, queridos radioescuchas, queremos invitarte a que tú te des la oportunidad de tener una fe, pero una fe verdadera, una fe activa, no una fe que heredaste, no una fe de la cual has llevado a cabo por tradición, sino una fe que ha sido producida por escuchar la palabra de Dios. Nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú has escuchado la palabra de Dios, eso va a producir una fe en Él. Si tú tienes fe en Dios, pero no has escuchado la palabra de Dios, no has leído la Biblia, porque me he encontrado con muchas personas que dicen tener fe en Dios, pero que en su vida no han leído la Biblia, que en su vida no han escuchado la palabra de Dios. Y esa fe nos dice en el libro de Santiago que no es una fe verdadera, no es una fe viva, es una fe muerta. Y pone un ejemplo muy drástico. Dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Ellos conocen a Dios, ellos saben quién es Dios, pero no hacen su voluntad. Entonces no basta solamente con decir yo tengo fe en Dios, pero si tú no has leído la Biblia, no has escuchado la palabra de Dios, no es una fe verdadera, no es una fe viva. Y te invitamos a que tú te des la oportunidad, a que tú medites y veas a través de la palabra de Dios para que tengas una fe verdadera. Sí, aquí en el libro de Santiago, como tú bien mencionas, dice en el capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿y de qué aprovecharía o de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Muy bien, vamos a ir a un corte, vamos a continuar después de este corte, y para los que nos siguen por radio, quiero invitarles a que escuchen esta alabanza, Vive en mí. Vamos a un corte. Queremos mandar saludos a mi hermana, Juana Paulín Martínez, que nos
escucha desde Toluca, a Alondra de Altamira. Gracias por compartir tantos temas tan importantes. Es un placer. Saludos a Alan. Gracias. De Alondra. Gracias. Entonces, estamos muy contentos, muy agradecidos por su apoyo, y pues estamos también para servirles. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, háganoslo llegar por medio del chat, y con gusto vamos a dar pues esas respuestas. Nosotros lo único que queremos compartir es ese mensaje de la palabra de Dios, para que tengas palabras de vida, para que cada día te sientas más vivo, para que tu vida sea, como dijo Jesucristo, una vida próspera, una vida llena de propósito, que no sea alguien que estás viviendo por vivir, sino que tenga una vida plena. Sí, fíjate que estaba yo pensando acerca de cómo la fe nos menciona, la Biblia nos menciona muchas veces la palabra fe y la palabra esperanza, ¿no? Como me gustaría pues compartir contigo acerca de lo que es la fe y lo que es la esperanza. Ahorita que regresemos del corte, a ver si podemos tocar también ese tema. Sí, aunque nuestros amigos en Facebook nos están escuchando. Ok. Bien, pues es como estaba yo leyendo aquí acerca de... Vamos entrando en 30 segundos. En 30 segundos. Bueno, entramos en 30 segundos y ahorita vamos a tratar de ahondar un poco en ese tema. Vamos entrando en 3, 2, al aire. Muy bien, estamos nuevamente de regreso y vamos a seguir con nuestro tema, palabras de vida, en esta ocasión, hablando de la fe y la esperanza. Y como bien mencionaba Alan, son muchos textos en los cuales nos hablan de la fe, la esperanza y el amor de una manera conjunta, porque no podemos separar estos temas porque van muy enlazados. Sí, así es. Yo me gusta mucho esta parte de la escritura en la primera carta de Pedro, cómo ahí menciona estas dos palabras, y si me gustan acompañar, dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Tenemos esa esperanza viva, nuestro Señor Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa es también nuestra esperanza, que nosotros podamos también el día de mañana, cuando seamos llamados, poder resucitar y habitar con Cristo y recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Pero aquí viene algo que me llama mucho la atención, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo ves? Pues es muy interesante porque, como hemos mencionado, son temas muy relacionados, muy entrelazados, que no pueden separarse. Para tener esa esperanza de la gloria eterna, hay que mantenerse en la fe. Y escuché en alguna ocasión que al hablar de estos temas es como visualizar a dos hermanas mayores tomando de la mano a la más pequeña, a la hermana la más pequeña. Las hermanas mayores serían la fe y el amor.
y llevan a la hermana pequeña de la mano, entre ambas, la esperanza. Y pareciera que las mayores llevan a la menor. Pero si nosotros nos damos cuenta, leemos con detenimiento, nos vamos a ver que en realidad la menor es la que lleva a las mayores. Porque por causa de la esperanza, por causa de lo que queremos nosotros alcanzar, permanecemos en amor y permanecemos en la fe. Ok. Y eso es algo muy interesante porque si no permanecemos en la fe, no vamos a tener esperanza. Y si no permanecemos en amor, no estamos permaneciendo en la fe. Y aunque esto a veces parece como algo que nos revuelve, no es ese el propósito. Es definir que para tener amor es necesario tener fe y eso nos va a producir esperanza. En alguna ocasión, alguien al cual le compartí el mensaje de la palabra de Dios, me cuestionó y me preguntó, siendo una persona práctica, siendo una persona objetiva y siendo una persona en la cual lo que le guía son los resultados, pero los resultados palpables. Y me preguntó, bueno, ¿y yo qué puedo obtener? ¿Yo qué voy a obtener de escucharte? ¿Yo qué voy a obtener de creer en lo que tú me estás diciendo? Dime un resultado práctico y objetivo. Y yo en ese momento, lo primero que se me vino a la mente es que si tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios y si tú pones tu confianza en este mensaje, lo que tú vas a obtener es esperanza. Y la esperanza es lo mejor que podemos obtener. ¿Recuerdas qué fue lo que te dijeron cuando tuviste el accidente? Que estuviste o más bien que tardaste mucho en recuperarte. Sí, recuerdo, tuve un accidente donde 2 vértebras se me pulverizaron, la quinta y la cuarta lumbar. Yo estaba condenado a una silla de ruedas, los médicos decían que pues no había esperanza. Pero ahí es donde nace para mí la fe, porque pues la esperanza era que yo tenía, era que algún médico dijera, bueno, hay una solución, pero no fue así. Cuando yo perdí el control de las cosas, mi fe se empezó a incrementar, porque yo dije, bueno, ellos dicen que no se puede, pero yo tengo fe en que Dios sí puede hacer las cosas. Dice que al que tiene fe o al que cree, todo le es posible. Y de repente me hablan por teléfono del Instituto Nacional de Rehabilitación en México y me dicen que si quería yo, fuera yo a ese instituto, que tenía una oportunidad. Y bueno, es ahí donde me dicen que sí había una esperanza, ¿no? ¿Cuál era la esperanza? Bueno, que había una operación donde podían quitarme esas 2 vértebras, ponerme una caja ortopédica y que podría yo volver a caminar. Entonces es ahí donde se incrementa la fe, pero una vez más vuelve la esperanza de decir, bueno, el día de mañana yo podré alcanzar pues esa sanación y veme, ahora estoy aquí contigo, caminando perfectamente. Entonces podemos ver que mientras hay esperanza, hay algo que te motiva. Pero si no hay esperanza, si te hubieran dicho ya no vas a volver a caminar, así te operen, así te hagan lo que te hagan, ya no vas a volver a caminar, en vano sería que tú esperaras ese milagro. Precisamente eso es lo que produce la fe en Dios, que Él nos promete una vida eterna en Cristo. Él nos promete la gloria. No lo vemos, nadie lo ha visto para compartirlo, pero Dios lo dice en su palabra. Entonces nosotros estamos seguros que se va a cumplir, porque dice que todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido. Me encanta leer el Antiguo Testamento porque
menciona que todas las promesas, de todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo, al pueblo de Israel, dice que todas se cumplieron sin faltar ninguna. Y por lo mismo, todas las promesas que Dios nos hace en su palabra, en el Nuevo Testamento, si nosotros nos mantenemos en la fe, en el amor, todas se van a cumplir sin faltar ninguna. Porque Dios no es hombre para mentir. Así nos dice la Escritura. Pero también vamos a concluir con el tema de la fe, porque, como hemos mencionado, la fe es una fe viva, una fe obediente, una fe activa. No basta solamente con decir yo creo en Dios, o no basta con decir yo soy creyente, sino es algo que se debe de manifestar. Ya Alan nos leyó en el libro de Santiago algo acerca de la fe, pero quiero yo leer. Dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, es una fe muerta. Lo dice Dios en su palabra. No basta solamente con decir yo soy creyente, yo creo en Dios, o yo soy temeroso de Dios. No, hay que mostrarlo. ¿Y cómo vamos a mostrarlo? Escuchando su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Y como ya vimos, uno de sus mandamientos es amaos unos a otros, amándonos, pero de tal manera que podamos nosotros hacer lo mejor por los demás. Y ese es nuestro propósito de este programa: compartir buenas nuevas, compartir lo bueno con todos los que nos rodean. Tú comparte en esta mañana a aquella persona que está cerca de ti, a que tenga fe en Dios, a que tenga fe en que va a ser algo mejor, y eso va a producir en ella esperanza. Muchas de las veces nosotros nos guiamos por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que acontece a nuestro alrededor, y nos dejamos contaminar. Y actuamos de una manera negativa, actuamos de una manera egoísta, y solamente pensamos en nosotros, no pensamos en los demás. No pensamos que nuestro entorno sea mejor y que eso de alguna manera nos va a beneficiar. Pero si nosotros tenemos fe en Dios y actuamos con amor, eso va a dar esperanza a quien está contigo. ¿Algo que mencionar? Sí, claro. Estaba yo leyendo aquí en Efesios capítulo 2, en el versículo 11, que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero el versículo que me interesa es el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, antes, cuando las personas no han escuchado de la sana doctrina, de las buenas nuevas, del plan de Dios que tiene, plan de Dios de salvación que Él tiene para todos, éramos personas que en aquel tiempo estábamos sin Cristo y estábamos alejados, excluidos de la gloria de Dios, ajenos a los pactos y ajenos a las promesas, y vagábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso se me hace muy interesante, Alan. Yo creo que es algo que vamos a mencionar después de ir a un corte.
Ok. porque es algo que debemos de ver con mayor detenimiento. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una alabanza, Cámbiame Señor, de el grupo Ministerio de Restauración de la Iglesia de Cristo. Ok. Bien. Ahora para finalizar, Pues nos da mucho gusto que nuestros amigos de Facebook nos sigan con nosotros. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algún comentario también, si tú has leído algo acerca de la fe, del amor, de la esperanza y quieres compartirlo con nosotros, haznoslo llegar a través del chat y lo vamos a dar a conocer al aire. Es muy importante lo que acabas de mencionar, porque yo no pensé que la escritura dijera que no hay esperanza. Que no hay esperanza. Esta palabra esperanza, cuando lo aplicamos bíblicamente, siempre nos da no nada más una emoción, sino una certeza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, en lo personal, mi esperanza es que el día de mañana, cuando yo ya no esté aquí, cuando Dios me llame a cuentas, pues que yo pueda entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Esa es la esperanza viva de la que habla el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primer carta, en donde dice que pues nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar esa promesa, ¿no? Esa promesa, esa esperanza. Pero también dice que en unos versículos abajo, dice también que nosotros por algún tiempo tendremos que ser afligidos por diversas pruebas. Pero esas pruebas, lo que ocasionan, o el resultado de esas pruebas, es que mi fe es incrementada, mi fe es puesta a prueba mediante todo aquellas situaciones difíciles en las que yo tengo que pasar. Con tal de que al final el resultado es que yo voy a alcanzar esa promesa de poder habitar eternamente en el reino de los cielos con nuestro Dios. Es algo muy interesante, ¿no? Hablar acerca de cómo funcionan, cómo funcionan como si fueran una máquina de engranes, y funcionan perfectamente lo que es la fe con obras, la fe activa, el amor y la esperanza, que interactúan, que trabajan en conjunto para poder alcanzar la meta final, que es la salvación. Sí, es muy interesante esto. De hecho, yo tengo esa misma esperanza. Hay quienes no tienen esa esperanza, hay quienes piensan que esta vida solamente es lo que vives aquí, mueres y se acaba todo se borra. Yo pienso que de esa manera pues es vivir sin esperanza, porque ya no aguardan algo más. Pero como Dios en su palabra nos dice que hay una vida después de esta, entonces tenemos la esperanza de alcanzar esa vida eterna. Minutos para finalizar. Vamos entrando al aire en 3, 2, al aire. Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes, queridos radioescuchas. Si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene un comentario,
Recuerden, pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 777-219-6162. Ok. Pues mencionaba Alan, nos citaba un pasaje del libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, y nos mencionaba precisamente que cuando nosotros no somos obedientes a ese mensaje que Dios nos ha dado en su palabra, por consiguiente no tenemos fe y por consiguiente no tenemos esperanza. Es una situación pues muy difícil, porque el hecho de que no haya esperanza pues ya es algo que debemos de meditar. Dice un dicho muy conocido que la esperanza muere al último, pero ese solo es un dicho, porque en la palabra nos está diciendo que si nosotros no obedecemos el evangelio, no meditamos en la palabra, no conocemos ese mensaje, no vamos a tener fe y no vamos a tener esperanza. Vamos a estar sin Dios y sin Cristo en este mundo. Y es algo que no le deseo a nadie. Es algo que pues debemos de evitar. ¿Cómo? Escuchando el mensaje de la palabra de Dios. A ver, compártenos más acerca de este texto. Ok, dice, me estaba llamando mucho la atención acerca de lo que comentabas tú. En el versículo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, en aquel tiempo nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, cuando no habíamos escuchado de la palabra de Dios. Pero como Dios es rico en amor y en misericordia, y dice también en la carta de Pedro que Él no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento y que de ninguno de nosotros perezca. Y es por eso que es tan importante el escuchar, el oír la palabra de Dios, para que comencemos nosotros a tener esa fe se active y que podamos demostrar nuestra fe por medio de obras, que sabemos que la salvación no es alcanzada por obras, para que nadie se gloríe, pero sí es necesario que podamos demostrar nuestra fe por medio de las obras que nosotros hacemos. Si no, es una fe muerta. Pero también dice aquí que estando alejados de los pactos de la promesa, y que no teníamos esperanza y que estábamos sin Dios en el mundo. Pero ahora que ya hemos escuchado, por eso es tan importante estas palabras de vida, ahora que ya hemos escuchado estas palabras de vida, ahora en Cristo Jesús nosotros ya estamos dentro del plan de salvación. Ahora sí tenemos una esperanza viva, como lo leíamos en la primera carta de Pedro, y como también podemos leerlo aquí en el primer libro a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, cuando dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, aquí no está empleando la palabra muerte, sino que está diciendo que ellos están dormidos. Y están dormidos porque tienen esa esperanza de que el día de mañana, cuando con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, cuando Jesús descienda del cielo,
entonces los muertos resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nuestra fe activa nos va a conducir, porque dice bien que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, que nos va a conducir a poder resistir todas aquellas pruebas y poder estar firmes con esperanza, con una esperanza viva, para que en el final de los tiempos o en el final de nuestros tiempos podamos estar durmiendo esperando la llegada del Señor. Y es algo que nosotros aguardamos, pero que en algunas ocasiones avergüenza. Hay personas que ponen su fe en Dios, pero que no quieren darlo a conocer, no quieren que los demás se enteren, porque les da vergüenza, les da pena que la gente sepa que creen en Dios, que su esperanza está en Dios. Incluso cuando he hablado con jóvenes que llegan a la universidad, no, ahí ya no hables de Dios, ahí ya no hables de la Biblia, ahí ya no hables de fe, porque esos son temas que van a hacer que te hagan bullying, que se burlen de ti. ¿Cómo vas a creer en Dios si nosotros, siendo universitarios, creemos en la ciencia y ya consideramos otras cuestiones? Pero precisamente la palabra de Dios también, tomando en cuenta o en consideración todas estas cuestiones, nos dejó una parte de la Escritura donde nos anima precisamente. Dice, voy a leer en Romanos capítulo 5, versículo 5, y dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por nada nosotros debemos de avergonzarnos si ponemos nuestra esperanza en Dios. En una ocasión, esto es algo ficticio, ¿verdad? Pero hablando con un ateo, yo le mencionaba, bueno, vamos a pensar que tú tienes razón, que Dios no existe, y morimos, tanto tú como yo morimos. Tú crees que Dios no existe y que después de esta vida no pasa nada. Llegamos al otro lado y tú tienes razón. No existe Dios, no existe la gloria, no existe el cielo, no pasa nada. ¿Qué pierdo yo? No pierdo nada, simplemente que yo me conduje en esta vida con estos principios, con esta doctrina. Pero ¿qué pasa si morimos y resulta que sí existe Dios y que sí se cumple lo que nos dice su palabra? ¿Qué pierdes tú? Ahí está el punto. Entonces nuestra esperanza no nos debe de avergonzar, porque el tener la esperanza en Dios y de la gloria eterna no nos hace perder nada. Si nos conducimos bajo estos valores, bajo estas enseñanzas, no vamos a perder nada. Y tenemos mucho, pero mucho que ganar. Vamos a un corte final. Recuerden descargar la aplicación en Android, Friedman Studio, Top Radio, y recordar que pueden mandar un mensaje al 777-219-6162. Vamos a cortar con esta alabanza. Escucha, oh Señor. Recuerden descargar la aplicación Friedman Studio Top Radio para escucharnos, y si comparten con sus amigos, si comparten con más personas, para que nos escuchen y para que este mensaje no se quede solamente aquí, sino que llegue a todo el mundo, para compartir de cosas positivas a este mundo y cada día seamos mejor.
Vamos nosotros a escuchar esta alabanza del grupo Ministerio de Restauración de la Iglesia de Cristo, esperando que les guste. Y vamos a un último corte para después finalizar con nuestro tema. Muy bien. Les damos las gracias a los que nos siguen por Facebook y no se olviden de dar like y de compartir la página para que puedan vernos más personas y llegar pues con más personas para compartir este mensaje. Listo, 1, 2. Cuando ve el número de WhatsApp, hay que repetirlo 2 veces, porque es la gente que nos escucha en radio no lo alcanza a notar. Hay que repetirlo hasta una tercera vez el número de WhatsApp. Ok. Por favor, gracias. Sí. Ya hay comentarios en Facebook, por si los quieren leer. Ok. Damos gracias a Ángela Durán por sus bendiciones, esperando que el tema sea de su agrado y sea de bendición para su vida. Sabemos que ustedes que nos siguen por Facebook no están escuchando las alabanzas, pero si pueden, si quieren hacerlo, pueden entrar a la aplicación Freeman Studio Top Radio y ahí van a escuchar las alabanzas y van a poder descargar el link para poderlas escuchar. Sí, así es. Entramos en 30 segundos. Sí. 10 minutos para finalizar programa. En 3, 2, al aire. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa de esta mañana. Y ya estamos casi por concluir. Recuerden que pueden mandar un mensaje al teléfono 777-219-6162. Ahí pueden mandar sus preguntas, sus comentarios. Recuerden al 777-219-6162. Con gusto vamos a responder. Pues mencionábamos que es muy importante mantenernos en la fe y en el amor para tener esa esperanza. Sí. Y también mencionábamos que alguien, si no está en Cristo, dice que no hay esperanza para esta persona. Entonces es muy importante escuchar la palabra de Dios para que eso produzca fe en uno y esa fe nos dé la esperanza de la gloria eterna. Así es. Y fíjate, estaba viendo aquí en Gálatas capítulo 5 que dice que pues nosotros, el Espíritu
por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pues yo creo que como si fuera en una ocasión un profesor de ahí del instituto nos ilustraba con un diamante de béisbol, ¿no? Cómo son los pasos a seguir para la salvación. Pero ahora me gustaría a mí ilustrarlo de la misma manera, ¿no? Pongámoslo así, en la base, cuando en el diamante salen hacia la primera base, pues entonces podríamos decir que es el escuchar, la fe. Una vez que yo he escuchado, una vez que mi fe se ha activado por medio de escuchar la palabra de Dios, entonces yo empiezo a crear una esperanza. Sabemos que esa esperanza es una esperanza viva. Es nuestro Señor Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que el día de mañana podamos habitar con Él para siempre. Entonces, esa fe se activa mediante el escuchar. Y pasando ya a la segunda base, entonces quiere decir que eso me ha dado una esperanza, pero esa esperanza tiene que ser también movida por el amor. Dice la Escritura que lo vimos cuando abrimos el programa, leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando habla acerca de lo que es el amor. Y menciona el versículo 13 que toda la profecía y el don de lenguas iban a pasar, pero que la esperanza, el amor, la fe y la esperanza, esos sí van a permanecer para siempre, sí van a estar ahí. ¿Por qué? Porque es necesario que mediante estas tres palabras, mediante estas tres acciones que nosotros tomamos, podamos nosotros el día de mañana poder alcanzar esa salvación. ¿Mediante qué? Mediante la fe que nos produce tener esa esperanza viva, que no es otra cosa más que poder esperar con certeza. Por eso dice también en la Escritura que el verdadero amor vence todo temor, porque hemos sido perfeccionados en el amor. ¿Cómo? Mediante la fe y mediante la esperanza. Muy bien. Solamente me gustaría agregar algo que mencionó Jesucristo, estando aquí en la tierra, y el pasaje dice de esta manera, hablando acerca de la providencia de Dios, dice así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y hace una pregunta. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta, pero una pregunta que no nos debe de desalentar, porque he visto que en algunas ocasiones se comunica de esta manera: ¿hallará fe en la tierra Jesucristo cuando venga? Si ahorita han pasado 2000 años y la mayoría de las personas no creen en Él, no creen en su palabra, no leen su palabra, si pasan otros 2000 años, la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Pero yo no lo veo de una manera negativa, sino yo lo veo de una manera positiva. Yo lo veo como un reto. Yo lo tomo para mí, y esta pregunta es: cuando venga Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Y yo digo, sí hallará fe. Mientras yo esté aquí y viene Jesucristo, hallará fe en la tierra. Y ese es el mensaje, que tú mantengas tu fe en Cristo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que acontece, a pesar de todo, que tú mantengas tu fe, para que cuando venga Jesucristo por segunda vez, halle fe en la tierra. Y si tú permaneces en esa fe, tú mantienes esa esperanza de la gloria eterna. Y recuerda, la esperanza no avergüenza. El tener esperanza en Cristo no nos debe de avergonzar. Por el contrario, debemos de gozarnos, debemos de gloriarnos, porque es una esperanza
viva. Y esa esperanza no la tienen aquellos que no escuchan la palabra de Dios, aquellos que no han escuchado. Pero aquí no hay malas noticias, aquí todas son buenas noticias. Como dice bien el programa, son palabras de vida. Y precisamente vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, qué tenemos que hacer para tener esa fe. ¿Qué tenemos que escuchar para tener esa fe viva? Si tú crees en Dios, nos da mucho gusto, pero tú puedes ver y saber a través de este mensaje qué es lo que Dios utiliza para que la gente tenga fe en Él y para que la gente pueda tener esta esperanza en Él. Ya casi terminamos, Alan. ¿Algo que quieras comentar? Pues, ya nada más para finalizar, que ese es uno de los temas que a mí más me gustan, porque pues hay dos tipos de esperanza, ¿no? La esperanza que ofrece el mundo y la esperanza que ofrece Dios. Hay dos tipos de fe también, la fe que ofrece el mundo, la fe que ofrece Dios. La pregunta sería, ¿cuál es tu esperanza? ¿Dónde fijas tu fe? En las cosas palpables, en las cosas que tú puedes ver, en las cosas que se corrompen, que se deterioran, o en las cosas intangibles, en las cosas que no podemos ver, pero que sabemos que tiene una repercusión eterna. Y es ahí donde yo hago una exhortación, un llamado para que todas aquellas personas que escuchen estas palabras de vida, pues puedan transmitirlas a otras personas que no tengan la oportunidad de poder escuchar, y poder así crear una esperanza en ellos, que sea una esperanza movida mediante la fe en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es lo más importante. Y que muchas veces pues nosotros, con el diario acontecer, con todos los problemas que tenemos, con toda esta vida donde pues estamos todo el tiempo corriendo, estamos todo el tiempo preocupados, no hemos puesto especial atención en eso, ¿no? Realmente tengo esperanza, mi fe me alcanzará para poder recibir esa promesa, de poder alcanzar esa esperanza. Eso es lo que debemos de preguntarnos, ¿no? Si realmente estamos bien cimentados, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para poder alcanzar esa esperanza. Bueno, queridos radioescuchas, recuerden que en este programa Palabras de Vida queremos seguir compartiendo esas palabras que pueden darles esperanza, pueden darles amor, pueden dar felicidad y sobre todo pueden seguir en esta lucha constante de que el mundo nos está atribulando, pero que Cristo nos ha dejado esas palabras de vida, esas palabras que nos pueden dar esperanza, y ese es nuestro propósito. Queremos nosotros reconocer a nuestro equipo de producción de Friedman Studio Top Radio, producción general Natalia Friedman y Ben Durán, producción de cabina Ben Durán, en redes sociales Dana Valdivieso, relaciones públicas, coordinación general Jacqueline Vasconcelos y asistente general conductor Huicho Maya. Damos gracias por todo, porque gracias a ellos podemos salir al aire y podemos compartir con ustedes este mensaje. Recuerden descargar la aplicación para que nos escuchen, Friedman Studio Top Radio, y compartirlo con sus amigos para que podamos llegar a más personas. Recuerden, el número de cabina es 777-219-6162. 777-219-6162. Y pueden seguirnos por Facebook, Friedman Studio Top Radio. Bueno, Alan, pues estamos casi por terminar nuestro programa. Y saludos a todos los que nos siguieron en este programa. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.
Bueno, a los que estuvieron con nosotros a través de Facebook, damos las gracias. Nos despedimos, esperando contar con su asistencia el próximo miércoles para seguir escuchando palabras de vida. Que Dios les bendiga. Hasta luego.